Ok, ya estoy grabando. Bueno, entonces, este es el tema de tensores. El horario en el que vamos a ver, bueno, no sé si materia, el tema van a ser martes y viernes de 14 a 16. Ujú. Yo creo que tal vez a mitad de la clase, a las 15, vamos a tener un descanso de 10 minutos, porque yo personalmente no puedo hablar eh, por tanto tiempo sin cansarme y probablemente ustedes tampoco puedan prestar atención por tanto tiempo sin cansarse. Entonces vamos a tener un receso. La bibliografía. Hay muchos textos ahí para que ustedes puedan revisar referentes a este tema. Yo me he estado guiando con el Riley. Riley es el autor. El libro es Mathematical Methods for Physics and Engineers. Ah, o tal vez Physicists. Bueno, Physics. Creo que es Physics and Engineers. Ujú. Por otro lado, el doctor Palenque, por su parte, para los que han pasado la materia del anterior semestre con él, utilizaba el History. Que tiene el nombre de Vectors and Tensors. For Engineers and Scientists. Y también otro libro muy común, que creo que es el texto base para dar la materia de métodos matemáticos 1 en la carrera, es de Borysenko. Si no me equivoco, se escribe así. Vector and Tensor Analysis with Applications. Bueno, cada uno de estos libros tiene un enfoque diferente al tema. Por su parte, por ejemplo, el Borysenko empieza definiendo lo que son los vectores, de ahí hace la generalización a tensores, y luego ya ve el álgebra de ambos. Por otro lado, por ejemplo, el Riley empieza a enfocarse en todo lo que es el cálculo vectorial y tensorial, y luego recién ya avanzada una gran parte del libro decide introducir los tensores. Los enfoques son diferentes, el tema sigue siendo el mismo. Entonces, esos son los libros que podrían estar revisando. Lo que voy a hacer ahora va a ser tratar el tema de los tensores de manera muy superficial. No va a ser muy técnica, ¿de acuerdo? No va a ser muy formal. Ujú. No lo voy a tratar de una forma muy formal, muy matemática. Va a ser más enfocado a lo que necesitamos los físicos, bueno, hasta mi experiencia, lo que necesitamos los físicos y, bueno, las aplicaciones. Entonces, bajo esto podríamos hablar de lo que serían los requisitos. Entre comillas, requisitos, ¿de acuerdo? Porque en teoría cualquiera podría tomar el curso, pero bueno, para que lo entiendan, tendrían que saber lo que es álgebra vectorial. Con álgebra vectorial me refiero a, bueno, qué es un vector, qué es un espacio vectorial, las operaciones que están definidas en un espacio vectorial, los productos, producto interno, producto cruz tal vez. Um, el vector, bueno, se define a partir, bueno, un espacio vectorial necesita una base, lo que es una base dual, a veces también se maneja el concepto de base recíproca.
Todos esos conceptos deberían ya conocerlos. Y tal vez una noción de lo que son transformaciones. Ujú. Transformaciones de coordenadas, es decir, un cambio de sistema de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, por ejemplo, o lo que sería rotaciones en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, etc. Entonces, vamos a ver también brevemente lo que va a ser mi idea de contenido. Vamos a empezar con una introducción. Recordando lo más básico, bueno, no lo más básico, lo que necesitemos del álgebra vectorial y las transformaciones. Vamos a ver también lo que sería la denominada notación de Einstein, porque en todo el curso yo voy a trabajar con la notación de sumas de Einstein para índices repetidos. Ujú. Y vamos a ver un poco de también transformaciones. Entonces, lo básico que ustedes deberían conocer lo vamos a ver brevemente para recordar. Después vamos a introducir lo que son los tensores, definición de tensores. Bueno, luego de la definición de tensores vamos a ver ciertos ejemplos. Enfocado a los tensores en general, vamos a ver los tensores más famosos, la métrica, por ejemplo, el tensor de Levi-Civita. Vamos a tener ejercicios para manejar los índices, para acostumbrarnos también a esta noción de Einstein. Eh, Vamos a ver también ciertas operaciones con los tensores, las sumas entre tensores, las contracciones, todo de una manera, de nuevo, bastante superficial. Y posteriormente vamos a enfocarnos en otro tipo de cosas con índices que no son tensores, que son los símbolos de Christoph. Creo que se escribe así. Los símbolos de Christopher son objetos con índices, pero no son tensores. Vamos a destacar por qué. Podríamos, si tenemos tiempo, demostrar por qué no son tensores. Vamos a ver para qué nos sirven y en eso de para qué nos sirven vamos a introducir el concepto de derivada covariante. Y bueno, en teoría esto es lo más importante. No sé si lo más importante, es lo que la mayoría de los docentes suelen ver en cuando ven tensores, hasta derivada covariante. Podríamos ver ejemplos físicos, por ejemplo, no sé, el transporte paralelo, también el tensor de inercia, también puedo anotar el tensor de inercia, o el transporte paralelo, más ejemplos para que ustedes vean cómo se aplica o para qué nos sirven los tensores en la física, porque en principio parece ser un concepto un poco abstracto. Entonces, bajo esta idea, lo que voy a hacer posteriormente va a ser desarrollar un concepto. ah, la clase de hoy voy a enfocarme probablemente más en conceptos y voy a intentar introducir varios ejemplos. Cuando lo vea conveniente, probablemente les deje algunos ejercicios para que ustedes vayan revisando. Y bueno, si desean, me pueden mandar los ejercicios, se los puedo corregir, se los devuelvo. Cualquier duda, igual, eh, no duden en comunicarse conmigo por mi teléfono. Tienen mi teléfono, está en el grupo de WhatsApp. Yo les mandé el enlace a esta reunión, así que ahí está. Y bueno, vamos a empezar entonces con lo que sería la primera parte de introducción. Ujú. Bueno, para introducir los tensores, uno generalmente, bueno, es más fácil aproximarlo desde el punto de vista de cosas que ya conocemos. Para introducir un nuevo concepto nos basamos en cosas que ya conocemos. En este caso son los vectores. Vamos a empezar entonces brevemente viendo vectores. Ok. Ustedes ya saben lo que es un vector. Bueno, generalmente se lo puede definir como un objeto que pertenece a un espacio vectorial. No vamos a enfocarnos mucho en eso. Vamos a trabajar con los vectores como para definir nosotros un vector cualquiera. Utilizamos una base. Entonces, primeramente definimos o introducimos una base.
Una base va a ser denotada de este estilo, en índice abajo. Ujú. Esta es una base, es un conjunto de, bueno, vectores que van a definir el espacio vectorial. Este conjunto de vectores, ya saben, tiene que tener el mismo tamaño de la dimensión y no deben ser paralelos. Ujú. Entonces, a partir de esta base, nosotros podemos, por ejemplo, considerar la base en un espacio cartesiano, la base IJK. Ujú. Entonces, por ejemplo, considerando la base IJK, uno desde física 1 sabe que podemos escribir un vector de esta manera. A es la componente sub X en dirección Y, más la componente sub Y en dirección J, más la componente sub Z en dirección K. Ujú. Podemos cambiar un poco la notación. En lugar de llamarle al versor en dirección Y, que sería en dirección de X, podemos llamarlo E sub X. A este podemos llamarlo E sub Y. A este podemos llamarlo E sub Z. ¿Mm? En general, entonces, en tres dimensiones, estoy por ahora trabajando en solamente tres dimensiones, en cualquier base nosotros podemos representar una componente sub 1 acompañado del versor sub 1, más componente super 2 en dirección del versor super 2, más componente super 3 en dirección sub 3. Ujú. En este caso, si estos números representaran coordenadas cartesianas, por ejemplo, entonces el 1 vendría a representar X, el 2Y, el 3 Z. Ujú. Entonces, para generalizarlo podemos utilizar números. Esto también puede representar, sin embargo, con coordenadas cartesianas. Podemos, en vez de utilizar 1 igual a X, que sea R, habíamos dicho coordenadas, por ejemplo, las esféricas, por ejemplo. 1 que representa R, 2 que representa un ángulo teta, 3 que representa un ángulo phi. Ujú. Entonces, a la hora de escribir con números, podemos utilizar esto más, podemos expresar los vectores de manera más generalizada. Ujú. Bueno, entonces, en general, podemos escribir este vector como una sumatoria en m, desde m igual a 1 hasta m igual a 3, de a sub m, e super, perdón, a super m, e sub m. Ujú. Aquí vamos a resaltar lo que vendría a ser el índice. Ok, entonces se trata de una sumatoria, en este caso va hasta 3. Podríamos decir que vaya hasta una dimensión d, y el caso de arriba es considerando d igual a 3. Y esa es la forma general que nosotros tenemos para describir uno de estos elementos. Utilizamos su base, bueno, definimos una base, introducimos una base, asociada a cada uno de los elementos de la base están sus componentes, y mediante esta sumatoria, que podemos ver acá, escribimos lo que sería un vector, el vector A, por ejemplo. Ahora, recordemos que es preferible en este caso utilizar E sub m, super m, escribirlo de una sumatoria. En primer lugar, nos ahorra mucho espacio, no vamos a tener que escribir todas estas componentes. En segundo lugar, nos permite decir que estamos trabajando con una base en general. No estamos especificando en este punto con qué base estamos trabajando. Ujú. No estamos especificando si es en base de coordenadas cartesianas o si estamos trabajando con una base en coordenadas cilíndricas, etc. Lo importante es que es una base definida, correctamente definida, en, en tres dimensiones. ¿Mm? Bueno, ahora aquí podríamos insertar lo que es la convención de Einstein. Esta convención dice que, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, esta sumatoria. Ujú. Aquí está. Entonces, para simplificar los cálculos, es principalmente esto para simplificar los cálculos, para que también las ecuaciones sean más bonitas,
en un futuro vamos a tener muchas sumatorias, entonces en lugar de escribir tantas veces este símbolo de sumatoria, vamos a asumir que cada que veamos dos índices de esta manera, aquí tenemos una M arriba, aquí tenemos una M abajo, cada que veamos dos índices representados con la misma letra, eso se trata de una sumatoria, ¿ok? Esto lo vamos a poner como definición. Ujú. Estamos ahorrándonos escribir esta parte de la sumatoria. Entonces, esa básicamente es la convención de Einstein para la sumatoria. Vamos a ver ciertos ejemplos. Perdón. Ya. Por ejemplo, a ver. Ujú. Bueno, el producto punto. Podemos expresarlo como A sub M, B sub M. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos, bueno, esto representa una sumatoria, entonces a la hora de abrir la sumatoria, con abrir la sumatoria me voy a referir a escribir los términos de la sumatoria uno por uno. Primero nosotros tenemos que saber el contexto de esta sumatoria, ¿ok? En este caso, con el contexto me refiero a cuál es la dimensión del sistema. Una vez que conozcamos cuál es la dimensión sobre la cual estamos trabajando, vamos a poder abrir la sumatoria. En este caso, por ejemplo, estamos trabajando en 3 dimensiones. Entonces, el índice va a ir desde m igual a 1, donde vía m le pongo un 1, donde vía un m le pongo un 2, hasta m igual a 3. Y donde vía un m le pongo un 3. Ujú. Esa es la idea, básicamente. En un futuro vamos a ver más, tal vez más ejercicios para acostumbrarnos a esta convención. Pero bueno, por ahora recuerden eso. Donde hayan dos índices repetidos, significa que hay una sumatoria de por medio. A menos que ustedes especifiquen lo contrario, ¿ok? Entonces, ya introducida la sumatoria, podemos volver al concepto del vector. El vector entonces lo podemos escribir de esta manera. Ahora, aquí vamos a hacer a lo largo del curso una distinción entre índices que se encuentran arriba e índices que se encuentran abajo. En primer lugar, cuando estamos trabajando con índices que estén arriba, por ejemplo, este, vamos a denominar que esta es la componente contravariante del vector. Y cuando el índice esté abajo, vamos a hablar de una componente covariante. ¿Ok? Bueno, hay una distinción notable debido a que, en primer lugar, esta base, la base que habíamos definido originalmente para un vector originalmente se define de esta manera, ¿de acuerdo? Pero se puede encontrar una base conocida como una base dual. No voy a entrar mucho en detalles, porque no creo que sea relevante por ahora. Una base dual, bueno, dual a esta. Entonces, estas dos bases son diferentes, ¿ok? Empezamos por eso. Por lo tanto, las componentes contravariantes y covariantes también van a ser diferentes. Entonces, necesitamos que exista una distinción clara entre componentes covariantes con el índice abajo y contravariantes con el índice arriba. No son lo mismo. De nuevo, por notación vamos a hacer esta distinción. Hay algunos textos que lo hacen, otros que no lo hacen. Este tipo de distinción se suele introducir cuando estamos trabajando con coordenadas curvilíneas generalizadas, porque ahí recién son bastante importantes, así que tomen eso en cuenta. Por otro lado, a partir de las bases, si es que recuerdan, podemos nosotros definir la métrica. Entonces, con las bases contravariantes, las bases asociadas con los componentes contravariantes, podemos definir la métrica, GMN.
Y con las bases con los índices arriba, perdón, los índices arriba, definimos igual otro elemento asociado con la métrica. Uno va a ser, uno va a venir a representar la métrica y el otro la métrica inversa. ¿A qué me refiero con este? Este debería ser NP, perdón. N por este, P por este. Si multiplicamos estos dos elementos, por definición, bueno, por cómo hemos definido la base dual, vamos a obtener que el resultado es lo que seguramente han visto ya, la delta de Kronecker. Ujú. La delta de Kronecker básicamente, vamos a escribir aquí, indica que puede tener dos valores. Uno es 0 y otro es 1. Es 0 cuando P es diferente de 1 y es, perdón, de M, y es 1 cuando P es igual a M. Entonces, si queremos representar los valores de esta delta utilizando una matriz, en 3 dimensiones vamos a tener la matriz identidad en 3 dimensiones. Solamente en la diagonal, donde P es igual a M, vamos a tener unos y el resto de los elementos van a ser 0. Eso es representado de forma matricial. Entonces, las bases cumplen eso, que con las bases asociadas con los componentes contravariantes tenemos un tensor métrico, con la base dual tenemos la inversa de la métrica, entonces a la hora de multiplicar a ambos vamos a obtener como resultado la matriz identidad. Esa es la idea principal. ¿Qué más? Bueno, ya. Ahora podemos tal vez hablar de las transformaciones. Habíamos dicho que un vector lo podemos escribir de esta manera. ¿Dónde está? Aquí está. Voy a resaltar de esta manera. Una vez que definimos una base, es importante definir una base y luego ya, a partir de esa base, vamos a encontrar, vamos a definir un vector utilizando la base y las componentes, base y componentes para definir un vector. Entonces, ¿cuál es la base? A ver, me refiero con esto. No existe una base preferencial. Nosotros podemos tomar como base una base en coordenadas cartesianas, en coordenadas esféricas, cilíndricas, podemos rotar esa base, etc. Podemos hacerle muchos cambios. Y las leyes de la física nos dicen que em, tal vez es algo que podemos discutirlo más adelante. Las leyes de la física nos indican que no hay un sistema de referencia preferencial para escribir las leyes de la física, ¿ok? No existe un sistema de referencia preferido. No podemos no podemos decir que un sistema de referencia es mejor que otro, es primordial que otro, es el elemental para describir las leyes de la física. Eso sí, podemos escoger los sistemas que nos convienen para resolver problemas. Por ejemplo, em, en movimiento de un campo, tenemos un campo eléctrico uniforme y queremos ver cómo se mueve una partícula, qué dirección toma, etc. Tenemos una partícula cargada y queremos ver cuál va a ser su movimiento. Para describir este movimiento probablemente nos convenga utilizar coordenadas cartesianas. Por otro lado, si tenemos una fuente puntual, estoy dibujando aquí las líneas de campo, tenemos simetría esférica, nos va a convenir para resolver cualquier sistema asociado, un sistema de coordenadas esféricas, debido a la simetría que existe. Esto tal vez lo podemos ver más adelante. Entonces, podemos escoger diferentes bases según nos convengan, pero ninguna es mejor que otra, en principio. Entonces,
¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos escribir un vector en una base, E sub m, o en otra base. ¿Mm? Esta va a ser la base primada. Vamos a colorear así. Y esta va a ser la base original. Ok. Tenemos entonces dos bases que son completamente diferentes. Por lo tanto, las componentes también van a ser completamente diferentes. Pero nosotros podemos encontrar una matriz de transformación que nos lleve en principio de una base a otra y por lo tanto de estas componentes a estas componentes. Podemos relacionar ambos con matrices de transformación. En primer lugar, entonces, podemos relacionar las bases. Concentrándonos en las bases, tenemos que la base E'M, la base en el nuevo sistema de referencia al cual vamos a llegar, va a partir de el sistema de referencia antiguo multiplicado por una matriz de transformación. Ahora sí, aquí voy a hacer una cierta distinción. Aquí podemos colorear de azul las M's y de verde las N's. Bueno, en primer lugar vamos a recordar sistema de convención de Einstein. Aquí hay una sumatoria. Esto es igual a escribir una sumatoria en n igual a 1 hasta la dimensión de lambda sub n m e n. Convención de Einstein es una de las cosas que tenía que mencionar. Otra de las cosas es que n puede ser intercambiado por cualquier letra. Como es una sumatoria, como se trata de una sumatoria, no es una letra, se conoce como un índice, vamos a anotar aquí, índice mudo. Entonces yo puedo cambiar esta letra por cualquier símbolo. Puedo, ¿aparece ahí? ¿Eh? En vez de la n yo puedo escribir, por ejemplo, alfa. Puedo escribir beta, gamma, puedo escribir un círculo incluso. Puedo utilizar cualquier símbolo que represente esa sumatoria. Eso porque se trata de un índice mudo. Puedo también utilizar alfa. Sin embargo, bueno, algo para anotar también, puedo utilizar cualquier símbolo, cualquier índice, perdón, o cualquier símbolo que no sea uno que ya esté utilizando. Por ejemplo, no me conviene escribir esta M porque aquí genera ambigüedades, como son dos índices repetidos, sobre eso se hace la suma, entonces estoy haciendo una suma acá, estoy haciendo una suma acá, estoy haciendo una suma acá, genera una ambigüedad. Entonces, en teoría sí se puede, pero eviten hacer eso porque genera ambigüedades. La idea es escoger un símbolo que no estemos utilizando a lo largo de la expresión. Esos son los índices mudos. Por otro lado, están los denominados índices libres. Estos dos. A pesar de que se denominan como libres, nosotros no podemos cambiarlos como se nos da la gana. Es decir, en un lado de la ecuación, digamos, tenemos una m, tenemos otra m aquí al lado, pero yo no quiero que sea m, la cambio por una x. No podemos hacer eso, la ecuación deja de ser consistente. Si tenemos una m suelta, que no hay una sumatoria en un lado de la ecuación, también tiene que haber otra m suelta en el otro lado de la ecuación. Esos son los denominados índices libres. Podemos trabajar en ejercicios al respecto a futuro. Entonces, ya sabemos cómo se transforman las bases mediante lo que denominamos como una matriz de transformación. Lo que uno hace en métodos 1 es enfocarse en las transformaciones de coordenadas. Entonces, ya sabemos cómo se transforman las bases. Lo que podemos hacer para averiguar cómo se transforman los coeficientes sería insertar esta regla de transformación en el vector. Por ejemplo, ya sabemos que esto es a sub m y sub m.
Esto podríamos escribirlo como A'M, E'M. Pero en lugar de E'M vamos a introducir esta regla de transformación de acá, que es lambda nm e sub n. Ahora, aquí hay índices mudos. Esta n yo la puedo volver una m, pero para que no haya ambigüedad, esta m yo la puedo volver una p. Entonces de aquí surge otra regla. A sub m tiene que ser igual a esto. Como consecuencia, a super m tiene que ser igual a A'P lambda mp. Ahora, ustedes lo pueden calcular. Puedo pasar esta matriz que está transformando al otro lado con su inversa. Si podemos insertar la inversa así, la vamos a insertar más bien a ambos lados. Vamos a escribir. Los resultados más bien los voy a ir resaltando. ¿Ok? Para que no perdamos el hilo, porque vamos a hacer varios cálculos. Entonces, yo puedo multiplicar ambos lados con una matriz de transformación inversa. Tendría aquí, AM, lambda a la menos 1, MN. Perdón, voy a tirar. Y también multiplicamos el otro lado por la misma matriz de transformación inversa. Tenemos lambda MP, lambda a la menos 1, NM. Ahora, aquí estamos haciendo una sumatoria sobre M. Y a su vez, bueno, esto representa la multiplicación de dos matrices. Estamos multiplicando una matriz con su inversa. El resultado es una matriz identidad, que en componentes es representada por la delta de Kronecker. Esto lo voy a escribir con otro color. La delta de Kronecker. Ahora, ¿qué índices va a tener este resultado? Como la sumatoria se está haciendo sobre el índice M, los índices libres acá van a ser N y P, que son los que quedan y los que vamos a escribir sobre la delta de Kronecker. Entonces, este sería el resultado de la multiplicación de matrices. Aquí tenemos A sub M, lambda a la menos 1, NM, eso sigue igual. Y aquí en lugar de esa multiplicación de matrices, aparece la delta de Kronecker. La matriz identidad en otras palabras. Ahora, ¿qué es lo que hace aquí la delta de Kronecker? No sé si puedo demostrarlo, pero básicamente lo que hace cuando tenemos, por ejemplo, un vector y una delta de Kronecker, aquí se está viendo una sumatoria sobre P, lo que hace es reemplazar esta por una N. Vamos a hacer esto. Vamos a abrir con otro color la sumatoria. Digamos que estamos en 3 dimensiones. Entonces vamos a tener A'1 delta N1 más A'2 delta N2 más A'3 delta N3. Ahora, ¿cuál será el valor de N? Aquí no lo sabemos. Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, N es igual a 3. Esto lo vamos a hacer así. N es igual a 3. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener lo mismo acá. En vez de N vamos a escribir 3 en todos los casos. Habíamos dicho que por definición la delta de Kronecker toma dos valores. Una de ellas es 0 cuando estos dos son diferentes. Por ejemplo, 1 es diferente de 3, esto es 0. 3 es diferente de 2, esto es 0. Y toma el valor de 1 cuando ambos índices son iguales. 3 es igual a 3, toma el valor de 1. Este resultado es igual a A'3. Lo vamos a escribir aquí abajo. A'P multiplicado con la delta de Kronecker 3P. Aquí hay una sumatoria, va a ser A'3.
Ahora, por ejemplo, consideremos el caso en el que la delta tiene valor de 1, por ejemplo, n igual a 1. En lugar de n coloco 1, 1, 1, 1, 1. De nuevo, este va a ser igual a 1. 1 diferente de 2, esto es 0. 1 diferente de 3, esto es 0. Y como resultado, A'P delta P1 va a ser igual a A'1. ¿Ok? Entonces, podemos fijarnos más o menos en estas dos de acá. Estos dos resultados que hemos obtenido abriendo la sumatoria. Y lo que básicamente hace la delta es, tenemos un índice repetido. Al aplicarle la delta en este, reemplaza este índice que estaba repetido por el 3. Así obtenemos A'3. En el caso de abajo, igual tenemos el índice P repetido, ejerce una sumatoria. Al abrir la sumatoria, lo que está haciendo básicamente es reemplazar esta P, que era el índice repetido, por 1. Entonces tenemos A'1. Así que en general podríamos decir que, por ejemplo, N delta NM, un índice repetido que es N, va a reemplazarlo por el otro índice que pertenece a la delta, no por el índice repetido. El índice repetido está contraído, se anula y tenemos el A'N. No sé si estoy dejando entender bien la idea, pero vamos a repetirla aquí una vez más. Esto lo voy a mover un poco más abajo. Todavía esto va a ser así. Entonces, la idea es, identificamos, o la regla es, si quieren trabajarlo como una regla, el procedimiento es, identificamos dos índices repetidos. Uno de ellos pertenece a este elemento. En lugar de este índice repetido, cuando lo estamos contrayendo con una delta, eso es importante. Esto solo pasa cuando lo estamos contrayendo con una delta. Es la propiedad característica de las deltas. Identificamos el índice repetido, aquí había una P. En lugar de la P, vamos a poner el otro índice que pertenecía a la delta. La delta tenía dos índices. Uno era una P, ese no, el otro, N. Entonces vamos a tener como resultado A'N. Vamos a hacer más ejercicios similares en el futuro, así que no se preocupen si tal vez no quedó muy claro por ahora. Entonces, como resultado, A'N va a ser AM, matriz de transformación, NE. Esto lo podemos subrayar. Y ahora, aquí tenemos dos reglas de transformación. Esta era una. Vamos a analizarla abajo. Esto es de cómo se transforman las bases. Y esta es otra, de cómo se transforman los vectores. De nuevo, aquí podemos identificar el índice libre. El índice libre está acá. Y aquí tenemos el índice mudo. Ahí hay una sumatoria. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Perdón. Son las bases. Y está para los componentes. Dos reglas de transformación. La primera, las bases se transforman al multiplicarlas por una matriz de transformación. Una matriz de transformación directa. Mientras que las componentes del vector se van a transformar al multiplicarlas por una matriz por la inversa de la matriz de la transformación. Ahora, estas son las componentes con el índice arriba. Esto quiere decir que esta es la regla para las componentes contravariantes. Por otro lado, ustedes podrían comprobar que las componentes covariantes las que tienen el índice abajo, se van a transformar de esta manera. Tenemos la componente A' sub m, el resultado va a ser multiplicar
las componentes covariantes originales, que les vamos a llamar A sub n, con una matriz de transformación. Entonces, aquí va a haber una contracción n arriba con n abajo, están contrayendo los índices, ahí hay una sumatoria, y la otra componente de la matriz de transformación va a ser E. Aquí. Ujú. Componentes contravariantes con la matriz de transformación inversa, componentes covariantes con la matriz de transformación directa. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a resaltar que estas son las componentes de un vector, por eso solo tienen un índice, componentes de un vector. Estas son las componentes de una matriz, por eso tienen dos índices. ¿Sí? Y bueno, básicamente sería eso el repaso. Cualquier duda, por favor, me cortan. Este sería el repaso y ahora lo que nos toca. Mm, mm. Ok, podemos ver ejemplos. Entonces, nosotros, bueno, por causa de la matriz de transformación. Am, Ustedes están llevando, creo, una materia que sería, un tema que sería transformaciones de, bueno, coordenadas generalizadas. Como que iban a ver con más detalle esto de las matrices de definición, de transformación y sus propiedades. Ujú. Así que por ahora podemos mencionar ciertas cosas. Por ejemplo, como ya había dicho anteriormente, podemos hacer una transformación del sistema de coordenadas. Con esto del sistema de coordenadas me refiero a que, por ejemplo, pasamos del cartesiano al cilíndrico. Entonces, en vez de definir todo en función de los ejes X, Y y Z, definimos todo en función de las variables R, o creo que es ρ. Bueno, no importa, ρ, θ y Z. Ujú. Es un cambio, es un sistema de coordenadas. Lo que vamos a ver el ejemplo ahora va a ser rotaciones. Vamos a verlas, por ejemplo, en un plano 2D. Ujú. En 3D es mucho más difícil de ilustrar, entonces vamos a verlo en 2D. Tenemos entonces un plano 2D. Tenemos los ejes X y Y. Y bueno, lo que vamos a hacer con este plano es rotar. Ay, perdón. El eje X, como estaba acá, vamos a rotarlo un cierto ángulo θ. Ahí, por ejemplo. Ese lo vamos a llamar X'. Hemos rotado un cierto ángulo θ. Y por otro lado, el eje Y, como el eje X y Y son perpendiculares, también tiene que rotar. Vamos acá, cierto ángulo θ. Vamos a tener aquí Y'. Entonces, este es θ. Ahora, para ver cómo, o para expresar esta transformación mediante una matriz, hay varias formas de hacerlo. Una de estas es por plena observación y con las cosas, los conocimientos básicos que tenemos de vectores de física 1. En primer lugar, podemos definir nosotros un vector posición en general, que va a ser X. um, sí, lo vamos a llamar X sub 1 en dirección sub 1 más X sub 2 en dirección sub 2. Ujú. Ese es en el plano original, el plano negro. Y en el plano primado, el mismo vector va a ser igual, el vector no cambia, lo que cambia es cómo lo estamos expresando. En otra base va a ser X'1 en dirección E'1 más X'2 en dirección E'2. Ujú. Entonces, si identificamos los vectores, aquí estaba E2, E1 sin primar, la base, la primera base, y la segunda base va a estar rotada. Esta va a ser la base E'1 y aquí va a estar la base E'2.
Ujú. Base del plano rotado. Ahora, nosotros podríamos expresar x'1 en función de x'1 es verde, en función de las coordenadas x1 y x2. Es como si estuviéramos introduciendo de nuevo un cambio de variable. Entonces, nos vamos a enfocar en x'1. Bueno, en este caso sería x1, x'1, y esto sería x'2, perdón. Esto sería x1, esto sería x2. Ok. x'1, entonces nosotros tenemos aquí un punto cualquiera llamado x'1. Lo podemos escribir en función de x1 y x2. En primer lugar, identificamos aquí un triángulo. El cateto opuesto es asociado con el ángulo, el cateto opuesto al ángulo. Está asociado con el coseno, seno, perdón. Cateto opuesto está asociado con el seno. Entonces tenemos seno de teta multiplicado por, si bien esta es la hipotenusa, el cateto opuesto va a ser x2. x2 seno de teta. Más cateto adyacente. Cateto adyacente es x1. x1 y el cateto adyacente está multiplicado, bueno, está asociado con el coseno. Entonces, coseno de teta. No estoy desarrollando esto con mucho detalle porque seguro que ya lo han visto. Por otro lado, un punto en x'2. Tenemos de nuevo un triángulo. Cateto opuesto está asociado con x1, pero no solo x1. Si bien este es el lado positivo de x1, esto va a ser menos x1. Está en la dirección negativa, entonces menos x1. Cateto opuesto es seno de teta, más cateto adyacente x2, coseno de teta. Entonces, esto podemos escribirlo de la siguiente manera. Podemos, en primer lugar, ordenar esto de forma que tengamos primero x1, x1, x2, x2, así vamos a poder visualizarlo mejor. Más. Aquí tenemos todos los que son x1, aquí tenemos todos los que son x2. Entonces, esto podemos representarlo mediante un vector parado, en primer lugar, x'1, x'2, van a ser igual a el vector parado representado por esto, ¿ok? Esto lo vamos a escribir aquí abajo. Pero esto, a su vez, este resultado puede escribirse como una multiplicación de una matriz. La matriz van a ser todos los coeficientes que lo acompañan. Por ejemplo, el primer coeficiente va a ser coseno de teta, el de abajo va a ser menos seno de teta, el de esta esquina va a ser seno de teta y el último coseno de teta. Esta matriz multiplicada por x1, x2. Entonces, si ustedes realizan la multiplicación de matrices, van a obtener este resultado. Entonces, estamos relacionando dos vectores parados mediante una matriz. A esta matriz la podemos llamar, como estamos relacionando las componentes de las coordenadas, y son las componentes con el 1 arriba, con el índice arriba, perdón. Estas son las componentes contravariantes, por lo tanto, su matriz de transformación sería la matriz inversa. A esta le vamos a llamar la matriz de transformación inversa. Y si lo queremos escribir en términos de coordenadas, tenemos la regla de transformación, x y va a ser igual a la matriz de transformación inversa sub i, j, o bueno, podemos utilizar otra letra k, x super k.
tenemos la regla de transformación, siendo las componentes, siendo estas, vamos a resaltarlas así, siendo estas componentes las asociadas con esta matriz. Ujú. Bueno, ¿qué más? ¿A qué me refiero con esto? Que esta vendría a ser la componente lambda menos 1 sub 1, 1. Ujú. Esta sería lambda menos 1 sub 1, 2. Esta viene a ser lambda menos 1 sub 2, 1. Y esta lambda menos 1 sub arriba 2 y abajo 2. ¿Ok? A eso me refiero con los componentes. Entonces, para rotaciones en 2D ya hemos encontrado una matriz que nos lleva de la base normal, como la teníamos antes, a una rotada. Un sistema de referencia rotada, es la idea. Bueno, eso sería en cuanto a un ejemplo de transformaciones. Creo que ya podemos entonces insertar el concepto que más nos interesa, que es el concepto de vector. Vamos a insertarlo. Perdón, de tensor. Entonces, recordamos, un breve recuerdo. Tenemos un vector. Las componentes de un vector se transforman bajo la siguiente regla. A sub m, A sub prima m va a ser igual a la matriz inversa de transformaciones mn a sub n. Mientras que, bueno, en este caso las componentes contravariantes, mientras que las componentes covariantes van a ser a prima m abajo, la matriz de transformación directa mn a sub n. Okay. Importante resaltar eso. Estas son las covariantes. Entonces aquí viene la definición de un tensor. Este es un elemento, un vector, entonces podríamos definirlo como un elemento que tiene un índice que se transforma de esta manera. ¿Ok? De esta manera. Un índice y se transforma de esta manera. Igual, sus componentes covariantes tienen un índice y se transforman de esta manera. Si queremos generalizar un tensor, podemos pensar, puede ser un elemento, bueno, puede existir un elemento con más índices que se transforme de manera similar, y ahí viene la definición de tensor. Un tensor, entonces, lo podemos representar con una letra T por ahora, puede tener muchos índices, índices arriba, puede ser A, B, C, etcétera. Puede tener índices abajo. Aquí podemos utilizar letras griegas, alfa, beta, etcétera. Entonces, en primer lugar, un tensor es un elemento con índices, pero no solo es eso, o sea, no todos los elementos con índices son tensores. Bajo esta definición, un tensor va a ser un elemento con índices que se transforme de la siguiente manera. Similar a lo que teníamos acá, ¿sí?, con las componentes contravariantes y covariantes de un vector, las componentes de un tensor se van a transformar con la matriz inversa, o sea, los índices se van a transformar con matriz inversa y con la matriz directa. Dependiendo si están arriba o abajo. Perdón, entonces, para no confundirnos tanto y para no tener tantas letras, a las de acá les vamos a poner una tildecita. Esa es una notación que he visto bastante. Entonces, T primado va a ser A barra, B barra, C barra, etcétera, arriba, abajo alfa barra, beta barra, gamma barra, etcétera. Tiene un montón de índices dependiendo del orden de nuestro tensor. Entonces, se va a transformar de la siguiente manera. El tensor original va a ser T,
con los índices sin barrita, A, B, etcétera, alfa, beta, etcétera, multiplicado por matrices de transformación de la siguiente manera. Entonces, habíamos dicho que si los índices estaban arriba, se transforman con la inversa. A barra, B barra, A sin barra, B sin barra, los índices que están arriba. Mientras que los índices que están abajo se transforman con la matriz directa. Abajo están alfa, beta con barra, claro. Alfa, beta. Y van a haber muchas matrices de transformación más por, quizá dependiendo del tamaño de nuestro tensor que se está multiplicando, aplicados a este tensor. Ok, entonces la definición de un tensor va a ser básicamente un tensor es un objeto con índices que se transforma como un tensor. Es una definición un poco extraña, es muy manejada por los físicos porque es muy útil, es muy práctica. Y bueno, uno si revisa otros libros va a tener conceptos de tensor que sean diferentes. Uno puede definir un tensor como una función multilineal partiendo de un espacio vectorial asociado con su espacio dual, etc. Por ejemplo. Otra definición de tensor está asociada con lo que serían los productos tensoriales. Para eso uno tiene que definir una cierta base. No nos vamos a complicar tanto en el curso. Si quieren revisar una definición más formal, pueden ir a verla. Por ahora nos vamos a centrar en este concepto. Un tensor es un objeto que se transforma como un tensor. ¿Cómo se transforma un tensor? Uno va a tener, bueno, perdón, un tensor se va a transformar a partir de matrices de transformación, ya sean directas o inversas. Van a ser matrices inversas si estamos considerando los índices arriba, matrices directas si los índices están abajo. Entonces, por ejemplo, imaginen que este es un tensor. Vamos a llamarle, este es un tensor. Tiene A, B, C, tres índices. Va a tener tres matrices de transformación. Dos de ellas, como tiene dos índices arriba, van a ser inversas, perdón, y una de esas va a ser directa, ¿sí? Aplicado sobre el tensor original. Entonces, este va a ser el primado. Podemos ponerle tildecitas a los índices para denotar que estas son letras diferentes. Este va a ser el original, ABC. Y bueno, ahora nos encargamos de llenar los índices a la hora de multiplicarlos. C es un índice que estaba abajo. Aquí hay una sumatoria. El índice original de C la vamos a pintar con celeste. Una matriz de transformación directa. Los otros índices A y B se van a contraer con las matrices de transformación inversas. Y de nuevo aquí vamos a tener A barra y B barra. Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a poner la matriz, la métrica. La métrica es un tensor. La métrica se transforma de la siguiente manera. Mn'. Podemos también escribir con barras, sin barras los índices, no importa. Ambos están abajo, entonces se va a transformar con dos veces la matriz de transformación directa. Los índices, ¿cuáles van a ser? Abajo m, abajo n. Perdón. Y aquí tiene que estar la matriz original. Le podemos poner los índices que queramos. Ya sabemos que estos son índices mudos. Podemos llamarlos, por ejemplo, A y B. Uno de ellos acá, otro de esos acá, en el mismo orden en el que se encontraban. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con el mismo orden? El primer índice acá es A. Y el primer índice acá es M, entonces la matriz de transformación asociada con esos índices va a ser A sub B. Por otro lado, el segundo índice aquí es B, el segundo índice acá es N. La matriz de transformación asociada va a tener los índices B, N. Pues eso sí. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a la definición, eso sería todo. Otra cosa.
También nosotros podemos definir lo que es el orden de un tensor. Creo que es orden. Si me equivoco, lo voy a corregir en clases futuras. El orden de un tensor está asociado con el número de índices que tiene. Así, por ejemplo, este es un índice de orden 3. Este es un tensor de orden 3. Tiene 3 índices. Es un tensor de orden 3. Acá hay 2 índices. Este es un tensor de orden 2. Podemos también tener 0 índices. Si no tenemos índices, estamos tratando de un escalar. La masa, por ejemplo, no tiene índices. Donde estamos trabajando en física 1 no tiene índices. Se trata de un escalar. A la hora de transformarse, entonces, por ejemplo, la masa prima, a la hora de cambiar el sistema de referencia, va a tener el mismo valor. No necesita ser multiplicado por ninguna matriz de transformación, no necesitamos sumarle nada a la hora de cambiar de sistema de referencia. Por ejemplo, la temperatura en un punto, en cierto punto va a tener cierto valor. A la hora de aplicar una transformación en el sistema de referencias va a tener el mismo valor, por ejemplo. Esos son escalares. Otro escalar que podemos ver es, por ejemplo, el resultado de multiplicar A por B. El resultado es un número sin índices. Esta definición la habíamos definido como, este producto lo habíamos definido como A super B, A super M, B sub M. El resultado de la multiplicación va a ser un escalar, un objeto sin índices, porque aquí estamos contrayendo los m's, es decir, va a haber una sumatoria, como lo hemos visto anteriormente, y el resultado va a ser un número. No va a ser un vector, va a ser ni un tensor de grado mayor, va a ser un número o un tensor de grado cero. ¿Cómo podemos saber que se trata de un tensor de grado cero? Si digamos a este producto, el resultado le vamos a llamar Q, por ejemplo. Q va a ser igual a A por B. ¿Qué pasa si tenemos Q'? ¿Cómo se va a transformar este elemento? Entonces, vamos a tener A'M multiplicado por B'M. Vamos a volver a recordar las reglas de transformación. Están acá. Entonces, los índices que están arriba se transforman con una matriz inversa. Así que A'M lo vamos a colorear. Se va a transformar con una matriz inversa. El índice que va a estar arriba en esta matriz va a ser M, porque antes no estaba. Y el índice que va a estar abajo va a ser parte de una sumatoria. Nosotros podemos escoger la letra, le podemos llamar A minúscula. Multiplicado por el vector original con este índice A minúscula. Aquí, recuerden, hay una sumatoria. Bueno, aquí también hay una sumatoria, por si acaso. En el caso de P'M, lo vamos a colorear con otro color, que sea azulito. Se transforma con una matriz directa. Lambda. Abajo había una M, abajo va a haber una M. Aquí tenemos las coordenadas, las componentes originales de B. Ahora tenemos otro índice mudo, podemos escoger la letra que queramos, de preferencia que no sea ni M ni A, porque si no nos vamos a confundir sobre qué se está efectuando la sumatoria. Podemos escoger P minúscula. Entonces, hasta ahora nosotros tenemos aquí una sumatoria, 2 sumatorias, 3 sumatorias. Aún podemos reducir más estos términos, ¿ok? Como estas son componentes, todas son componentes, no son las matrices como tal, no estamos trabajando con las matrices como tal, sino con sus componentes, podemos cambiar estos, podemos permutar. Podemos primero tener A super A, lambda menos 1, MA, lambda BM, B sub P. Y aquí podemos identificar de nuevo la matriz siendo multiplicada por su inversa. Cuando multiplicamos una matriz por su inversa, el resultado es una matriz identidad.
En este caso, la matriz de identidad está identificada, vamos a decirlo así, por la delta de Kronecker. La delta de Kronecker, de nuevo, es un tensor, ahora podemos decir que es un tensor de orden 2, probablemente. Voy a dejar eso para un futuro análisis, de que en verdad es un tensor. Tiene dos índices, ¿de acuerdo? Las m se estaban sumando, esas van a abrir una sumatoria, no van a ser los índices que nos quedan son los índices libres en este sector. Los índices libres son B arriba y A abajo. Entonces el resultado va a ser A super A, delta B A, B sub B. Que habíamos dicho que hacían estas deltas, que podemos agarrar cualquiera de los dos, podemos agarrar tanto este producto como este producto. Pongámonos que vamos a agarrar este producto. Identificamos entonces el índice que se repite este índice, y en lugar, bueno, en el vector sobre el cual estamos aplicando, en lugar de B, vamos a colocar A. Es el resultado que tiene la delta de Kronecker, es una propiedad característica de la delta de Kronecker. Y al hacer ese cambio, la delta desaparece, ¿ok? Solo se puede aplicar una vez. Cambiamos ese índice repetido por la A que sobraba y desaparece. Entonces ahora nos queda una A super A y una B sub A. De nuevo tenemos aquí índices mudos. Podemos llamarlos como queramos. Podemos llamarlos M, A sub M, B sub M. Y de nuevo tenemos esta definición, esta de acá. Tenemos que esto es igual a Q. Por lo tanto, el resultado es que Q' es igual a Q. Es un elemento que tiene 0 índices y que se transforma con 0 matrices de transformación. Es un tensor de orden 0. Entonces, es un tensor de orden 0. Este es un ejemplo de tensor de orden 0. Estos también son ejemplos de tensor de orden 0. Solo que este tensor en particular de orden 0, este escalar en particular, ha sido construido, vamos a decir así, construido a partir de dos vectores. Es decir, la definición de Q se da a partir de dos vectores. Una contracción de una componente contravariante de uno con la componente covariante de otro. El resultado de esta contracción es un escalar, un tensor de orden 0. ¿Ok? Entonces, tensor de orden 1 solo tiene un índice. Estos son los vectores, ya estamos muy familiarizados con ellos. Tensor de orden 2, la métrica. Vamos a ver acá la métrica. No sé si explayarme mucho en esto. Podemos tomar la métrica. A ver, vamos a poner esto. Estamos viendo un tensor de orden 2. Tenemos aquí la definición de la métrica y la métrica inversa. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, este. Ya, aquí está. Bueno, da igual. La métrica se define de esa forma. Es un elemento compuesto por dos elementos. En este caso, estos dos elementos son bases. Ya sabemos cómo se transforman las bases. Se transforman con la misma regla. También son un tensor de grado 1. Entonces, si queremos ver cómo va a evolucionar este tensor, bueno, cómo va a ser, cuál es su regla de transformación, se suele decir así. Queremos transformar esto en algo más, entonces utilizamos la definición. Esto va a ser igual a E'(m) por E'(n). Ahora, cada uno de estos se transforma de su manera. Vamos a pintar de verde. Ambos se transforman de la misma forma, pero igual quiero hacer la distinción. E'(m) se transforma con la matriz directa. Esa es la matriz directa, índice M. El otro índice es un índice mudo, podemos llamarlo A, E sub A,
Ujú. Multiplicado por, bueno, sí, lo vamos a trabajar así. Vamos a poner paréntesis aquí, multiplicado por el otro vector de la base. Se transforma de la misma manera. Delta, bueno, la matriz de transformación directa, el índice que estaba abajo es n, tenemos un nuevo índice mudo, podemos llamarlo como queramos, podemos llamarlo x si queremos, e sub x. Bueno, las matrices de transformación acá son componentes, entonces son números, por lo tanto podemos sacarlos del producto punto, podemos factorizarlos fuera. Esto va a ser delta AM, bueno, no delta, perdón, lambda AM, lambda XN, y aquí viene el producto punto, EA por EX. Ujú. Por definición, nosotros sabemos que esta es la métrica. Por lo tanto, la métrica se va a transformar como un tensor. Aquí está. Mn va a ser igual a lambda AM, lambda XN, GAX. Ujú. Los dos índices están abajo, entonces tiene dos matrices de transformación directas. Y esta sería más o menos una forma de encontrar cómo se va a transformar la métrica a partir de ya conociendo la definición de transformación de los vectores en este caso. En el caso de arriba, en este caso, nosotros hemos visto cuál sería la regla de transformación de Q, conociendo las reglas de transformación de las componentes de los vectores. En este caso hemos visto cuál sería la regla de transformación de G, conociendo las reglas de transformación de los versores, de los vectores base, perdón. Ok. Ujú. Creo que me pasé del descanso, no sé qué tanto más tengo para mostrar hoy. Creo que podríamos tomar un descanso acá de 10 minutos y para la última media hora podemos ver más ejercicios. Un ejercicio en concreto, ¿no? Así que vamos a tomar un descanso. Ok, podemos volver entonces. Mm, Hasta acá lo que hemos hecho era recordar un poco de vectores, recordar un poco de lo que significan las transformaciones. Con estos dos conceptos hemos introducido lo que sería el concepto de tensor, que es básicamente una generalización del concepto de vector, pero ahora con los índices. Y posteriormente podemos proceder a algunos ejercicios que, si no me equivoco, son clásicos. Al menos me tocaron, y sé que a muchos de mis compañeros le tocaron resolver en tal vez un examen o cosas por el estilo, que es, eh, bueno, es este. Por ejemplo, tenemos rotaciones en el plano X1, X2, en el plano XY prácticamente. Dado T y J, que es una matriz, ¿sí? Una matriz escrita de la forma en la que ven en pantalla, la idea es comprobar es T y J un tensor. Entonces, ¿qué habíamos dicho que es un tensor? Es un objeto, en este caso con índices, que se transforma como un tensor. Un objeto que se transforma como un tensor. ¿Cómo se transforma un tensor? En el caso de T y J es un tensor de segundo orden, es un tensor
con índices contravariantes, este se va a transformar de la siguiente manera. Tj' va a ser igual a matriz inversa, aquí arriba una I, aquí arriba una J. El tensor original es TAB, por ejemplo, en la primera matriz A, en la segunda matriz B. Así es como se transforma un tensor. Entonces, ¿se cumplirá? Es esa la pregunta. Por eso vamos a recordar ciertas cosas. En primer lugar, las rotaciones en el plano X. Las rotaciones ya las habíamos visto acá, más o menos. Podemos representar la rotación entonces en el plano X en X2 mediante esta matriz de transformación. En este caso, esta es la matriz de transformación inversa. ¿No? Esa es la matriz de transformación inversa. Y a partir de la misma, podemos realizar rotaciones. Entonces, si queremos encontrar las componentes de un vector rotado, lo que hacemos es aplicar esta matriz a ese vector. Queremos encontrar las componentes de un de un tensor rotado, aplicamos en este caso 2 veces esta matriz a ese tensor. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a comprobar que sea un tensor. Bueno, ahora, primero podemos comprobar cómo se transforma de diferentes maneras. Olvidé mencionar que también vamos a necesitar esto. Esta es la matriz de transformación. Y además, esta es la forma en la que se transforman sus coordenadas. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí nuestro tensor lo estamos definiendo en función de sus coordenadas. Entonces, podemos tomar una de las componentes de nuestro tensor. En cuanto a componentes, hemos dicho que este era creo que podríamos hacer un esquema. Sí, vamos a hacer un esquema. Nuestro tensor T y J, entonces va a tener en este orden T11, T12, T13, T14. ¿Ok? Y T y J es esta matriz. Listo. Ahora también podemos hacer lo mismo para lambda, para guiarnos en los cálculos. Lambda a la menos 1 y J va a ser lambda a la menos 1, 1, 1, lambda a la menos 1, 1, 2, lambda a la menos 1, 2, 2, 1, perdón, y lambda a la menos 1, 2, 2. Y a su vez, sus componentes son estos. Entonces, con esto nos vamos a ayudar para el cálculo. Ahora, primero, queremos comprobar esta igualdad. Entonces, queremos saber si los términos de este lado son iguales a los términos de este lado. Vamos a empezar por esto, ¿ok? La primera parte. Vamos a calcular T' y J. Ahora, T' y J son varias componentes, son 4. Tenemos T11, 12, 13, 14, ay, perdón, no sé qué pasó esto. 21 y 22. ¿Ok? Son 4 componentes. Nosotros podemos hacer el ejercicio con 1. Ustedes podrían replicar el ejercicio con, yo que sé, T11. Nosotros lo vamos a hacer con T12. Entonces vamos a calcular para T12. Todos estos cálculos van a ser para T12, que lo vamos a resaltar. Podemos empezar con el primer lado de la ecuación, la variación de las componentes. La variación de esta componente en particular. Ok, entonces agarramos T12.
vamos a encontrar T12 primada. T12 primada va a ser las componentes de T12, que son estas, ay, perdón, menos X1, X2, pero como T12 está primada, cada uno de estos también va a estar primado. Es de acuerdo, si recuerdan una definición, a partir de cosas que ya conocemos. En este caso, la definición de este tensor ha sido descrita a partir de la definición de las coordenadas, del sistema de coordenadas. Y sabemos cómo o cuál es la regla de transformación para cada una de estas coordenadas. Podemos escribirlas por separado. Por ejemplo, con verde vamos a escribir la regla de transformación de T1', perdón, de X1', y esta es la matriz de transformación inversa, porque el índice está arriba, el 1 arriba y un índice mudo abajo. Podemos escoger M, por ejemplo. X, E. Por otro lado, T'2, de nuevo, el índice está arriba, entonces, color. Lambda la -1, el 2 está arriba, y abajo escribimos otro índice mudo, que sea diferente de M para que no se confundan las sumatorias. Puede ser N, y el original, XN. Ahora, procedemos a abrir cada una de estas sumatorias. En primer lugar, tenemos menos, ese menos, lo vamos a dejar ahí. Hay que recordar que está ahí. Menos, vamos a factorizarlo, ¿vale? Listo. Abrimos la primera sumatoria entonces. Va a ser lambda a la -1, 1. Ahora, m va desde 1 hasta 2 porque estamos en 2 dimensiones. Estamos en 2 dimensiones. Una rotación en el plano. Entonces, m primero toma el valor de 1, x1, más, bueno, multiplicado por esto de acá, esta sumatoria que aún no hemos abierto, más m toma el valor de 2. Lambda a la -1, 1, donde había m ahora hay, perdón, 2, x2, y este otro término que aún no hemos abierto. Listo, siguiente fila. Ahora podemos proceder a abrir la otra componente. N. La otra sumatoria representada con N. Tenemos la componente de acá que la copiamos. Ahora, lambda a la -1, super 2, donde había N, ahora va a haber un 1, x1, más, igual, lo que acompaña a x1, bueno, lo que acompaña el primer término lo copiamos, y lo voy a escribir con morado, para diferenciarlo. Y lambda a la -1, 2, en lugar de n ahora va a haber un 2, x2. Ya está esta componente. Esta sumatoria ya está abierta. La siguiente sumatoria, esta de acá. Más esta componente que no necesitamos abrir, no tiene un sub n, no hay que cambiarle nada. Lambda a la -1, 2, en lugar de n ahora colocamos un 1, x1, más el coeficiente de adelante multiplicado por lambda a la -1, 2, ahora donde había n va a haber un 2, x2. Listo. Ahora podemos proceder a reemplazar los valores de la matriz de transformación. Lambda 1,1, lambda 2,1, por ejemplo, todo eso ya lo sabemos, está aquí arriba. Por ejemplo, lambda 1,1, este de acá, es coseno de teta. Entonces escribimos ahí coseno de teta. Lambda 2,1 es este de acá, menos seno de teta. Así que escribimos, voy a recorrer el coseno, menos seno de teta. Todo eso multiplicado por x, estoy aquí, x1 al cuadrado.
Vamos a escribir entre paréntesis para no confundir el índice con un exponencial. X1 al cuadrado. Siguiente. Más. Sigue la matriz de transformación lambda 1. Lambda 1, 1, coseno de teta. Coseno de teta multiplicado por lambda 2, 2. Lambda 2, 2 es de nuevo coseno de teta. La otra componente de la diagonal, coseno de teta al cuadrado, multiplicado por x1, x2. x1, x2. Siguiente. La tercera componente ahora. Tenemos lambda 1, 2. Lambda 1, 2. Aquí es un seno de teta. Lambda 2, 1. Lambda 2, 1 es un menos seno de teta. Menos seno de teta al cuadrado multiplicado por x1, x2. x1, x2. Y el último término. Ok. Aquí abajo. Más lambda 1, 2. Lambda 1, 2 es seno de teta. Lambda 2, 2. Lambda 2, 2. En lambda 2, 2. Sí, es coseno de teta. Y aquí tenemos x2 al cuadrado. Esto podemos reescribirlo, tal vez para que se vea más bonito. Podemos escribir ya repartiendo ese menos de adelante, seno de teta, coseno de teta, x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, más x1, x2, seno cuadrado de teta, menos coseno cuadrado de teta. Ok, ese es el resultado de tener simplemente T'1, 2. Recuerden, no hemos utilizado aquí la definición de tensor para encontrar cómo varía T. Hemos utilizado la definición de T. Hay una gran diferencia entre utilizar la definición de un tensor y la definición de T. En la definición de T, nosotros sabemos cuáles son sus componentes y sabemos cómo varían sus componentes. ¿No? Y eso está aquí, cómo varían sus componentes. En la definición de un tensor, nosotros sabemos cómo varían las componentes del tensor. ¿Sí? Hay una diferencia. Espero que se esté entendiendo. Si no, por favor, me avisan, hago una pausa e intento explicarla mejor. Entonces, a partir de la definición de T y de cómo varían las coordenadas, eso es lo que debería haber dicho, y de cómo varían las coordenadas de este sistema de referencia al otro, rotarlo, nosotros obtenemos que T varía de esta forma. Lo voy a resaltar. Aquí está. Ahora vamos a utilizar la definición de tensor para ver si es lo mismo. La definición de tensor es esta ecuación de aquí. Vamos a calcular entonces esta segunda mitad. Segunda mitad va a ser igual. Tenemos en este caso I, habíamos escogido I y J como 1 y 2 respectivamente. Es importante conservar el orden, donde había I le ponemos un 1 y donde había J le ponemos un 2. Y nosotros podemos copiar esto de aquí. Creo que todo vamos a tener que copiar. Sí, aquí abajo, para utilizarlo después. Entonces, empezamos como antes, abriendo la suma. Primero vamos a abrir la suma en A, dándole menos 1, 1, 1. Este término se lo copia tal cual es. T, en lugar de A, va a haber un 1, B. Más lambda a la menos 1
1, donde hay un A, ahora va a haber un 2. Ese término se lo copio tal cual es. Y T2B. Ujú. Ahora vamos a abrir la sumatoria en B. Nos fijamos primero en esta parte. Lambda a la menos 1, 1, 1. Lambda a la menos 1, 2. En lugar de B colocamos un 1. T1, 1 de nuevo. Más. El lambda a la menos 1 no cambia nada, el primero. El siguiente va a cambiar, lambda a la menos 1, 2. En lugar de B va a haber un 2 ahora y va a haber un T1, 2. Ya está abierta esa sumatoria. Pasamos a la siguiente. Vamos a tener nuevamente este primer término que no cambia nada, multiplicado por lambda a la menos 1, 2. En lugar de una B vamos a poner un 1 ahora, de nuevo estamos iniciando la sumatoria. T2, 1, más, nuevamente, primero no cambia nada, lambda a la menos 1, 2. En lugar de B ahora toca un 2. T2B. Ok, hasta acá ya hemos abierto todas las sumatorias. Entonces nos toca ir reemplazando. Voy a poner aquí en la esquina. Nos toca ir reemplazando los valores de las matrices, em, se me fue el término, de las componentes, perdón, de las componentes de las matrices T y lambda menos 1. Entonces podemos fijarnos en, vamos a empezar igual, ahora vamos a empezar a rellenar. Voy a empezar con moradito para los de lambda menos 1. Lambda menos 1, 1, 1 es el coseno de teta. Seno de teta. Lambda a la menos 1, 2, 1 es este de acá, menos seno de teta. Menos seno de teta, más T1, 1, ahora es la matriz naranja, es x2 al cuadrado. Siguiente término. Más lambda a la menos 1, 1, 1. Es de nuevo el coseno de teta. Lambda a la menos 1, 2, 2. Coseno de teta. Y el término T1, 2 es naranja, T1, 2 está acá. Menos x1, x2. Cambiamos esto por un menos x1, x2. Siguiente término. Lambda a la menos 1, 1, 2. 1, 2 se encuentra aquí, seno de teta. Lambda a la menos 1, 2, 1 se encuentra acá, es menos seno de teta. Seno de teta al cuadrado. Y T2, 1, T2, 1 está acá, es menos x1, x2. Aquí va a haber entonces un más x1, x2. Y el último término. Lambda a la menos 1, 1, 2. 1, 2 se encuentra acá, es seno de teta. 2, 2 se encuentra acá, es coseno de teta. Y aquí le puse 2b. En esta sumatoria debería haber sido 2, 2, perdón. Y T2, 2 se encuentra acá, es x1 al cuadrado. De nuevo podemos reacomodarlo un poco. Todo esto de acá va a ser igual a... Al reacomodarlo tenemos... podemos factorizar coseno de teta, seno de teta. Y vamos a tener x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado más x1, x2 multiplicado por seno cuadrado de teta menos coseno cuadrado de teta. Nos vamos a deshacer de esto, que era una guía, y vamos a comparar con el resultado de aquí arriba. Ok. Bueno, si pueden verlo, tenemos exactamente el mismo valor, por lo que para i igual a 1, j igual a 2, se cumple la definición del tensor. Ahora,
En teoría, si no me equivoco, probablemente haya que repetir el mismo procedimiento para las otras componentes, T11, perdón, T11, T21 y T22. No estoy segura de que si ya va a ser trivial. No estoy muy segura. Creo que no es trivial. Creo que sí habría que repetirlo para todos. Pero si para todos los casos se cumple lo mismo, que por un lado perdón, encontrando cómo se transforman los componentes y por otro lado aplicando las reglas de transformación obtenemos el mismo resultado, entonces tenemos un tensor. Ujú. Al repetirlo para todos los componentes, como resultado obtendríamos que T y J es un tensor. En este caso ya hemos visto para una, nos faltan cuatro. Para cuatro, tres. Nos faltan tres. Ahora, no sé si eso sea necesario, pero demostrar que no es un tensor es mucho más fácil. Si vemos, por ejemplo, ¿qué podríamos ver? Podríamos trabajar con este mismo y en lugar, por ejemplo, de que haya un x2 al cuadrado, sí, claro, claro. En lugar de que, o vean, si en lugar de que nosotros tenemos este tensor, ¿no? Ese es el tensor de IJ, contra ejemplo. Originalmente era así, nosotros podemos hacer que este sea un más. Vamos a ver si eso es un tensor. Nos vamos a concentrar en la misma componente. T igual a 1, J igual a 2. Es decir, vamos a estar haciendo la transformación de esa componente. Para hacer la transformación de esa componente, nosotros no requerimos de esta o esta. Nosotros solamente requerimos de las componentes de la matriz lambda. Aquí está. No depende de las otras componentes de T, esta transformación, sino solamente de cuáles son los valores de lambda y de cómo se transforman tanto x1 como x2. Eso no ha cambiado, no hemos cambiado al cambiarle el signo acá. Entonces, T'1, 2 va a seguir siendo esto. Ujú. Esto es T'1, 2. Pero por otro lado, a la hora de encontrar esta definición, es decir, las componentes de cuando nosotros hacemos la transformación, eso lo podemos escribir ya de esta manera. Perdón, le estoy rojo. Y déjenme copiar por último esto de acá, que ahora aquí nosotros le hemos puesto un más, ¿ok? Entonces, con ese más vamos a ver en qué resulta. Podemos continuar aquí el cálculo. 1, 1. 1, 1 en lambda es coseno de teta. Ay, podemos verlo de forma más rápida porque ya se está acabando la clase. No, está bien, vamos a seguir con eso. Si no, capaz los confundo. Ya. 1, 1 coseno de teta. 2, 1 es en lambda menos seno de teta. T'1, 1 es x2 al cuadrado. Ya. Siguiente. Lambda, de nuevo. Lambda a la menos 1. 1, 1 es coseno de teta. 2, 2 es coseno de teta también. Tenemos un coseno de teta al cuadrado. T'1, 2 es menos x1, x2. Y aquí hay un menos.
Siguiente. Lambda a la menos 1, 1, 2. De acá. Es 1, 2, seno de teta. Lambda a la menos 1, 2, 1. Es menos seno de teta. Menos seno de teta al cuadrado. T21 es x1, x2 positivo. X1, x2 positivo. Y el último término. Lambda a la menos 1, 1, 2. 1, 2 es seno de teta. Lambda al menos 1, 2, 2 es coseno de teta. Y T22 es x1 al cuadrado. Entonces, a la hora de reescribir esto, vamos a tener que es menos coseno de teta, seno de teta. No, coseno de teta, seno de teta, podemos factorizar x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Y por otro lado, aquí vamos a tener menos x1, x2. Y vamos a tener una sumatoria de seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces, aquí va a haber un 1. Y ya es evidente que al compararlos, estos dos no son iguales. Por lo tanto, en este caso, T no es un tensor. Probablemente acá baste solo con un cálculo. Le voy a averiguar bien y les aviso, les explico más bien el por qué bastaría con uno o el por qué no bastaría con una de las componentes, pero en este caso, a la hora de demostrar que algo no es un tensor es mucho más fácil. Uno agarra una de las componentes, realiza la transformación solo con una de las componentes ya. Si en una de ellas no funciona, entonces no es un tensor. T y J no es un tensor. Este otro T y J sí es. Y lo único que ha cambiado entre ambos es un signo. Es muy fácil construir algo que no es un tensor en este caso. Entonces, estos serían dos ejemplos. Resumiendo un poco, lo que hemos hecho en esta clase era recordar un poco de tensores. Hemos introducido la convención de Einstein. Hemos visto lo que serían las componentes covariantes y contravariantes de manera muy superficial. Hemos introducido las transformaciones, cómo se transforma tanto la base y las componentes covariantes y contravariantes en vector. Hemos recordado, por ejemplo, las transformaciones en 2D y qué representaría las componentes de una matriz de transformaciones para el caso de las rotaciones en 2D. Y luego, basándonos en cómo se transforma un vector, lo hemos generalizado para objetos de más índices y hemos definido el tensor como un objeto de índices que se transforma como un tensor. Un objeto que se transforma como un tensor es un tensor, aunque sea una definición muy redundante. No es la definición más formal, de nuevo, pero es la que más nos sirve a los físicos por ahora. A partir de esa definición hemos visto algunos ejemplos, como un escalar, por ejemplo, el producto interno. Hemos visto también la métrica, que resulta que se transforma como un tensor. Y hemos visto una matriz, que resulta que sí es un tensor, y otra matriz, que resulta que no es un tensor. Eso sería entonces por la clase de hoy. En la próxima clase del martes, creo que nos va a tocar ver tensores. Déjame ver el plan que ya lo he olvidado. Ya, hemos visto ya la definición de tensores y hemos empezado a ver ejemplos. Vamos a ver entonces, yo creo que Levi Civita. Tal vez veamos la delta de Kronecker con más profundidad. No sé si vamos a ver algunos ejemplos más de la métrica. Y no sé si en la próxima clase ya nos dé para insertar lo que serían los conceptos. Yo creo que sí, los conceptos de símbolo de Christoph. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar viendo. Sí, de nuevo, si hay algo que no han entendido, algo que yo que se estaban revisando después y se les ha ocurrido recién que no entienden o me he equivocado en algo, por favor me lo hacen saber. Tienen ahí mi número. Y si quieren aumentar algo más al contenido, me escriben para que yo lo pueda preparar con tiempo. Entonces, voy a dejar de grabar.